Hoy vamos a sumergirnos en unas notas sobre la hepatitis viral. Son las identificadas como PAC 300-475. Parece que se enfocan mucho en diagnóstico, los tipos principales, B y C sobre todo, y algo muy práctico, cómo manejar esto en, por ejemplo, odontología. La idea es sacar las claves de estos virus del hígado, su transmisión, cómo avanzan y, bueno, qué cuidados hay que tener según estas fuentes. Exacto. Y para empezar, definamos rápido qué es la hepatitis viral. Es básicamente una inflamación del hígado, generalmente causada por virus específicos. Están los más conocidos: A, B, C, D, E, G. E incluso otros como los del grupo herpes, citomegalovirus, Epstein-Barr. Las notas distinguen dos grupos grandes, digamos, por cómo se transmiten y cuánto tardan en aparecer. Está la infecciosa, como la hepatitis A, incubación corta vía oral fecal, y la sérica, como la B. Esta tarda más y la transmisión es parenteral. Parenteral, o sea, a través de fluidos, ¿no? Sangre, agujas. Justo eso. Sangre, hemoderivados, contacto sexual de madre a hijo. Entendido. A ver, entonces, hablemos de la hepatitis B, el VHB. Las notas dicen incubación larga, de 2 a 6 meses, y me llamó la atención la diferencia en portadores, un 75% en Asia, y aquí en España apenas un 2%. Es enorme. Sí, es una diferencia muy marcada geográficamente. Y otro dato clave, el 50%, la mitad, son casos subclínicos, sin síntomas claros, y anictéricos, o sea, sin ponerse amarillos. Exacto. Muchos ni se enteran que la tuvieron. Aunque la mayoría se recupera, ojo, solo un 5 a 10% se cronifica. Pero de esos... Ahí está el problema. De ese 5 a 10% que cronifica, un 20% puede desarrollar cirrosis a largo plazo. Y mencionan marcadores como el HBsAg. Ese es el antígeno de superficie, ¿verdad? Correcto. Si ese antígeno persiste más de 6 meses, ya se considera hepatitis crónica. Es clave para el seguimiento. Hablan de tratamientos. Tenofovir, entecavir, pero dicen que suprimen el virus, no lo curan. Efectivamente. Controlan la replicación viral, bajan la carga, pero no erradican la infección como tal. ¿Y los grupos de riesgo? Bueno, receptores de sangre antes de los controles estrictos, usuarios de drogas intravenosas y el riesgo ocupacional. Mencionan un caso fuerte, ¿no? Un cirujano oral. Sí, un caso que impactó mucho. Infectó a 55 pacientes antes de que el uso de guantes fuera la norma estricta. Uf, eso subraya la importancia de vacunarse y usar barreras siempre. Sin duda. Ahora, si comparamos con la hepatitis C, el VHC, el panorama cambia bastante, sobre todo en la cronicidad. Fíjate, entre el 70 y el 80% de los infectados la cronifican. Es altísimo. 70 a 80%, muchísimo más que la B. Muchísimo más. La incubación aquí puede ser hasta de 3 meses. Y la prevalencia también varía mucho. 7% en algunas zonas de África, 0.1% aquí en España según estos datos. ¿Y las consecuencias de esa alta cronicidad? Son serias. Cirrosis en un 20 a 35% de los crónicos. Y de ahí un riesgo real de carcinoma hepatocelular, de cáncer de hígado. Además, se asocia a problemas fuera del hígado. Mencionan crioglobulinemia, diabetes. Pero aquí sí hay buenas noticias con el tratamiento, ¿no? Las notas listan varios fármacos. Sí, afortunadamente para la VHC sí tenemos tratamientos curativos más recientes. Sofosbuvir, velpatasvir. Hay varios regímenes muy efectivos que sí pueden eliminar el virus. ¿Qué diferencia con la B? ¿Y los grupos de riesgo similares? Bastante parecido, sí. Históricamente, transfusiones antes de los 90, uso de drogas y B, todo lo que implique contacto con sangre contaminada. Vale. Entonces, todo esto, ¿cómo se traduce a la práctica? Pensemos en la consulta dental, que en las notas destacan. Recalcan precauciones estrictas. Los puntos centrales parecen ser: 1. El hígado puede no funcionar bien, afectando cómo se metabolizan fármacos. Ajá. 2. El riesgo de sangrado, porque el hígado afectado produce menos factores de coagulación. Exacto. Un punto crítico en procedimientos invasivos. Y 3. La necesidad imperativa de reforzar la asepsia, la esterilización, todo para evitar contagios cruzados.
Totalmente. Sugieren incluso, si es posible, atender en medio hospitalario a pacientes con enfermedad activa o avanzada. Y programar a los crónicos al final del día, para minimizar riesgos. Correcto. Y eso implica adaptar el tratamiento dental en sí. Hay medidas específicas. Primero, restringir fármacos que se metabolicen mucho en el hígado. Hay que revisar bien eso. Lógico. Segundo, hacer estudios de coagulación antes de cualquier cosa que pueda sangrar. Un control previo. ¿Y si hay problemas de coagulación? Pues valorar administrar vitamina K parental antes y después de la intervención aplicar medidas locales sí o sí, suturas cuidadosas, celulosa oxidada, gasas hemostáticas. Entiendo. ¿Y la anestesia local? Minimizar el riesgo de pinchazo vascular, claro. Y sugieren usar prilocaína o articaína, parece que por su metabolismo más favorable en estos casos. ¿Y la sedación, si se necesita? Con mucha cautela. Benzodiazepinas dicen, a dosis reducidas solo si la insuficiencia hepática es leve. Si es moderada o grave, están contraindicadas. Mencionan solo el lorazepam como una opción muy restringida en esos casos graves. O sea, mucho cuidado con la sedación. Muchísimo. Y un punto fundamental. Si el paciente está en la fase aguda de la hepatitis, solo se deben atender urgencias que no pueden esperar. Nada electivo. Clarísimo. Entonces, resumiendo, hepatitis B y C, dos historias virales importantes para el hígado, tasas de cronicidad muy distintas, opciones de tratamiento también diferentes, la C con cura, la B con control. Exacto. Ambas con riesgo de transmisión y complicaciones que exigen ser súper cuidadosos en entornos sanitarios. Y el manejo dental es un ejemplo perfecto de cómo hay que adaptar todo. Y esto nos lleva a una reflexión final, creo. Si pensamos en la gran cantidad de casos subclínicos, sobre todo en hepatitis B, gente que tiene el virus y no lo sabe, y recordamos esos riesgos históricos de transmisión ocupacional antes de que las precauciones fueran universales, ¿qué nos dice eso sobre lo absolutamente fundamental que es aplicar esas medidas de barrera, esa asepsia estricta, siempre, con todos los pacientes? Sepamos o no su estado serológico. Justo. No es por cumplir un protocolo. Es una necesidad básica dictada por cómo funcionan estas infecciones. Hay que protegerse y proteger. Siempre.